Buenas tardes, bienvenidos. Soy Cecilia Zeta, jefe del proyecto de divulgación de la ciencia de UAM Xochimilco. Les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestros ponentes del día de hoy, a la doctora Gisela Landázuri Benítez, profesora investigadora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco, y al profesor Francisco Javier Márquez, quien es también profesor escolar de escuela normal primaria, pero que es también poblador de San Gregorio Atlapulco, hombre originario de esa región, con quien la doctora Gisela ha trabajado de forma muy cercana en todo este proyecto que nos van a estar comentando ahora. Antes de dar inicio y de nuevamente agradecerles que hayan atendido esta invitación, me voy a permitir leer una semblanza de ambos para que conozca nuestro público quiénes son quienes están con nosotros. La doctora Gisela Landázuri Benítez es doctora en antropología. Estudió la licenciatura y maestría en economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesora investigadora del Departamento Política y Cultura de la UAM Xochimilco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha coordinado varios libros colectivos y publicado numerosos artículos y capítulos del libro en México y en el extranjero sobre temas de participación e intervención, discriminación, religiosidad popular, cultura y desarrollo rural. Desde hace 12 años desarrolla investigación y vinculación comunitaria en San Gregorio Atlapulco, este lugar que está en Xochimilco para los que no lo sepan. Tiempo en el cual se ha podido publicar ponencias, artículos y libros académicos tanto en México como en el extranjero, así como diversos materiales de divulgación con los pobladores y para los pobladores. Ha hecho libros, videos, exposiciones fotográficas, CDs sobre diversas problemáticas de ese pueblo originario. Solo para mencionar algunas de sus producciones está San Gregorio Atlapulco, Cosmovisiones, con Joseph Sorrentino y el profesor Francisco Javier Márquez, que es su reciente publicación de 2019. Danzas salvas, velaciones y otros elementos simbólicos centrales en la fiesta patronal de San Gregorio Atlapulco, México, que tiene como subtítulo Tiempos, espacios y sentidos de las fiestas religiosas de San Gregorio Atlapulco. Crónica del deterioro ambiental del sistema lacustre, ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, San Gregorio Atlapulco, permanencia y resistencia de lo rural frente a lo urbano, Voces de San Gregorio Atlapulco con Gisela Landázuri, y Imaginar nuestro futuro desde la memoria. Hizo un video que se llama La Fiesta Nos Une de 2015 y un CD, Atlapulco también de 2015. Y tiene una exposición fotográfica denominada Adiós San Gregorio Hermoso, Adiós Calles del Florero, que hizo en 2016, y el video La vida después del caos, la reconstrucción, de 2018. Esto es solo algo de lo que he hecho sobre San Gregorio Atlapulco, porque sobre Xochimilco en general ha también publicado diversos artículos y libros, como uno que conocí que se llama La religiosidad en Xochimilco, de hace algunos años. Por su parte, el profesor Francisco Javier Márquez Juárez es poblador originario de San Gregorio Atlapulco, es profesor de primaria en la mañana y subdirector en el turno vespertino en 2 escuelas en la alcaldía de Tlalpan. Él es egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Ha realizado estudios con el 100% de créditos en la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también fue parte de nuestra comunidad universitaria cuando cursó el tronco común y el tronco interdivisional de la carrera de Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Desde hace 30 años ha realizado investigación independiente en relación a la cultura originaria de Xochimilco y particularmente de su pueblo natal, San Gregorio Atlapulco. También desde hace 20 años ha realizado investigaciones sobre mitología y simbolismos universales. También se ha adentrado en el campo de la filosofía moral. Sobre cultura originaria de Xochimilco le han publicado artículos en La Jornada del Campo, la Gaceta Cultural El Chicuarote y en varias antologías relativas al tema. En diciembre pasado se publicó el libro San Gregorio Atlapulco, Cosmovisiones, realizado en coautoría con la doctora Gisela Landázuri Benítez y el fotógrafo estadounidense Joseph Sorrentino.
Comunalmente se ha desempeñado en el cargo de mayordomo en diferentes celebraciones del pueblo y ha sido parte de la Comisión de Castilleros de la Segunda Manzana para las fiestas patronales. Bueno, ambos son personalidades en la comunidad, en la academia, en la docencia. Y bueno, por eso y por el tipo de trabajo que particularmente se realiza en UAM Xochimilco y el que es muy connotado de la doctora Gisela, es que quise invitarlos y que estén aquí juntos, parte de la comunidad y parte de la academia, porque así es como se trabaja dentro de la UAM Xochimilco, y el trabajo de Gisela Landosuri es uno de los principales ejemplos de esta vinculación. Pues bienvenidos, muchas gracias nuevamente, y Gisela, Gracias. tienes la palabra para que nos cuentes de qué va tu investigación, qué es lo que has contribuido. Gracias, Cecilia, y gracias, profesor Márquez, por acompañarnos. Gracias, Cecilia, por la invitación para exponer un pequeño fragmento de lo que hemos realizado a partir de la investigación y sobre todo a partir de la vinculación y colaboración con los atlapulquenses, como ya lo señalabas. Sí, yo tengo 12 años trabajando en San Gregorio Atlapulco. Inicialmente llegué ahí realmente con proyectos de investigación. Pero en los últimos 7 años y a través del compromiso que uno va adquiriendo con los actores, con las actoras de los procesos sociales que va conociendo, iniciamos un trabajo mucho más cercano de vinculación y colaboración que ha generado no solamente publicaciones en coautorías, como ya las mencionabas, sino también una serie de actividades públicas y abiertas de la UAM para la población de San Gregorio. Talleres, exposiciones, actividades culturales, un mural, entre otras. Eh, cuando entrevistamos cuando hacemos investigación y entrevistamos a las y a los actores de un proceso social, generalmente pues lo que aparece es su nombre o si acaso su perfil citado en algunos de nuestros escritos. Y entre otros actores que siempre, a los que siempre acudí frente a dudas sobre alguna cuestión de la memoria colectiva de los atlapulquenses, está el profesor Francisco Javier Márquez. Él, como ya señalabas, es originario de San Gregorio y además pertenece a una familia que se ha distinguido por recuperar y fortalecer las tradiciones que ya estaban olvidándose, como por ejemplo el carnaval. Y es además un arduo investigador de la cultura precuautémica, como la suele nombrar él. Por eso quiero compartir con él en esta oportunidad el micrófono, no solamente citar que lo que estoy presentando también es producto de la interacción con él y con otros estudiosos de su historia, y esa fue la intención de invitarlo. Y te agradezco que hayas tomado también esta propuesta como tuya. Quisiera también comentar que vamos a presentar algunos fragmentos de un video que se hizo sobre la fiesta, que se llama San Gregorio Atlapulco, la fiesta nos une. Y esto me da la oportunidad para platicarles que este trabajo de investigación lo realizamos también muy vinculado a la docencia, sea directamente porque doy clases en el posgrado en desarrollo rural, y entonces esta investigación de San Gregorio está íntimamente ligada a algunos ejes temáticos que atravesan el programa de este posgrado, como es identidad, cultura, territorio, pero también con varios estudiantes que han transitado por el posgrado y que son de estos pueblos del sur de la Ciudad de México. Y con ellos nos retroalimentamos mutuamente e intercambiamos miradas o perspectivas de estos procesos. Asimismo, participan en estos proyectos prestadores de servicio social. De hecho, el documental que vamos a presentar fue parte del trabajo de servicio social de Manuel Rosales y de Mabel Salverón, egresados de comunicación social de la UAM Xochimilco. Y hemos trabajado con muchos otros equipos de sociología, de educación y comunicación. Uno de ellos obtuvo incluso el premio al mejor servicio social con un libro que hicimos con la gente de San Gregorio, que ya citaste. Los resultados de todos estos esfuerzos, como ya señalaba, además de que se han presentado públicamente en la comunidad,
pues también han generado publicaciones impresas, videos, discos y que por cierto hemos gestionado recursos para distribuirlos de manera gratuita y también han sido la base de ponencias en congresos y publicaciones académicas. O sea, estamos cumpliendo con estas actividades en San Gregorio lo que se llaman en la universidad como las actividades sustantivas de los profesores y profesoras, que es la docencia, la investigación y la vinculación o servicio. Voy a explicar muy brevemente sobre las fiestas religiosas y populares en la Ciudad de México. No solamente es en San Gregorio, hay muchos pueblos tan originarios del sur de la Ciudad de México, pero otros también que estuvieron muy anclados como pueblos originarios en diferentes partes de la ciudad. Por ejemplo, la Magdalena Mixhuca, en Iztapalapa, hay varios barrios y pueblos que festejan fiestas que de alguna manera reverberan esa comunidad que ha sido ya urbanizada, pero en donde todavía hay un espíritu colectivo para organizar estas fiestas. Es a pesar de esta voraz urbanización que estos asentamientos convocan generación tras generación y están manteniendo tiempos y espacios de cohesión social que preservan y fortalecen la cultura e identidades comunitarias. En todas estas fiestas se manifiestan sentidos o símbolos, prácticas y relaciones sociales que en otra época eran base de la organización social. Y de alguna manera mantienen un espacio de organización social justamente en torno a la organización de estas celebraciones. Muchas de estas celebraciones están vinculadas al calendario litúrgico, a las celebraciones religiosas. Y en algunos casos, estas prácticas también reproducen expresiones cargadas de historia prehispánica y colonial que en ocasiones ya no se conocen entre los participantes. En San Gregorio Atlapulco, las fiestas también enlazan estos elementos católicos con elementos ancestrales de Mesoamérica que norman la participación social, que son formas de cohesión, pertenencia y anclaje territorial. Hay varios autores como Marta Turok, Gilberto Jiménez, Andrés Medina, que siempre hacen alusión a que este panteón católico de las fiestas muchas veces tiene coincidencias calendáricas con ceremonias agrícolas anteriores a la conquista. Y efectivamente, en diferentes entrevistas que he realizado a miembros de la comunidad de San Gregorio y particularmente a concheros, pues me han dado referencias sobre cómo la fiesta patronal corresponde a un culto a la fertilidad de los aztecas o mexicas, o cómo también los concheros danzan a Tlaloc para pedir buen temporal. Pero bueno, ya no me adelanto. Escuchemos al profesor Javier Márquez, que nos hablará justamente de esas correspondencias que él ha podido identificar entre el calendario agrícola y algunas celebraciones que por tradición se festejan asociadas a los santos católicos. Profesor, pues muchas gracias nuevamente y te escuchamos. Buenos días, o tardes, mejor dicho. Ante todo, quiero agradecer a la UAM el espacio que le dan al pueblo para que pueda manifestar las concepciones que se tienen. Vamos a empezar a compartir una presentación para ir abordando precisamente este tema sobre calendarios agrícolas y calendarios festivos. Bien. En primer lugar, San Gregorio Atlapulco es un pueblo que preserva su cultura campesina, aunque la mayoría de sus habitantes ya no son campesinos, son profesionistas o tienen oficios diferentes a la agricultura. Ser campesino en un pueblo tradicional es una forma diferente de ver y entender el mundo,
en relación a las personas que viven en lugares urbanos. Va más allá de la actividad económica y laboral. Se tiene un enfoque naturalista y anímico de la realidad que nos rodea. Para nosotros, la naturaleza y la tierra son entes espirituales que hay que preservar. Es la esencia de donde venimos. Aquí en nuestra tierra reposan nuestros muertos y en ella florecerán nuestras esperanzas. Bajo esa concepción se acrisolaron nuestras fiestas tradicionales, que si bien celebran al santoral católico, nuestros ancestros adecuaron en ellas sus ritos y cultos a los ciclos de la naturaleza. En esta breve exposición vamos a analizar 14 fiestas de las más de 50 que existen en la actualidad. 13 de ellas son muy antiguas, acuñadas en la época colonial y por lo tanto con mayor evidencia agrícola. Y una más que tiene alrededor de 30 años en realizarse, pero ha tenido un gran auge y aceptación en el pueblo. Además, se ha convertido en una mayordomía económica. Comunalmente, en San Gregorio, se celebra el Año Nuevo el 2 de febrero. Esta fiesta reúne 3 elementos. La celebración católica de la Virgen de la Candelaria, que por demás es un símbolo de fertilidad, pues ella tiene los atributos del mito europeo de Deméter, una candela encendida y su hijo en brazos. Ese día da inicio el calendario agrícola con la bendición de las semillas, que se realiza junto con la bendición a las imágenes de Jesús Niño. En la organización tradicional se realiza el cambio de mayordomos, que serán los encargados de organizar las celebraciones de un nuevo ciclo festivo. El carnaval es una celebración europea que se realiza entre febrero y marzo. Esta celebración se sincretizó con los ritos de fecundidad que se realizaban en nuestro territorio. Durante 3 días, los huehues o viejos recorren las calles del pueblo bailando la muñeca. En este baile, una muñeca recorre la superficie de una pañoleta, mientras los huehues entonan versos alusivos a ella. Quien dirige el baile de la muñeca puede ser un hombre disfrazado de novia o una mujer real. El simbolismo agrícola es el siguiente. La pañoleta es la tierra iniciando su periodo de fecundidad al ser recorrida por la muñeca. Quien manipula la muñeca es la novia que se casa para procrear, igual que lo va a empezar a hacer la tierra. La fiesta más grande del pueblo se realiza en marzo, aunque está desfasada del santoral católico, pues a los pocos años de la evangelización de lo que ahora es México, el día de San Gregorio Magno se trasladó del 12 de marzo al 3 de septiembre. Pero en el pueblo, esta fiesta marca el inicio de la siembra del maíz marceño, un tipo de maíz blanco que se cultiva en la parte del ejido conocido en el pueblo como la ciénega. También es el momento de ensemillar el chile chicuarote, una especie endémica del pueblo, y en general se ensemillan la mayoría de plantas de ornato que se cultivan. Esta celebración coincidía en el calendario azteca con la fiesta prehispánica de Tlacaxipehualistli, dedicada al dios Xipetotec o la vegetación que se renueva, nombre simbólico de la primavera o del periodo de fertilidad de la tierra. En el cerro de Xilotepec, al sur del pueblo, se encuentra una escultura de este dios. Desde ese punto se han observado un calendario de horizonte que marca el inicio del periodo fértil de la tierra. Del 12 al 14 de marzo, el sol sale en medio de la callada de los cerros Tehuicocone, accidente geográfico muy visible que se encuentra en la Sierra Nevada, debajo de la cabellera de Iztaccíhuatl. Este evento no consideramos que sea casual, pues se repetía el 21 de marzo en la ciudad de Tenochtitlan. Ese día marcaba la fase agrícola del pueblo azteca, pues durante la época de sequía se desarrollaba su fase bélica. En el primer mapa que Cortés mandó hacer de la Ciudad de México y que está reproducido en la parte baja de esta lámina, se puede observar el sol saliendo entre los 2 teocalis del Templo Mayor, al igual que sucede días antes en el Tehuicocone. En sus memorias,
El padre Motolinía también hacía referencia a este hecho y lo describía así. Esta fiesta, refiriéndose a Tlacaxipehualistli, caía estando el sol en medio del Huichilobos, que era el equinoccio. La Semana Santa, desde su origen, tiene un referente agrario, tomado probablemente de los romanos, pues se celebraba o se celebra en el primer plenilunio de primavera. Esta semana marca el inicio de la preparación de las tierras cerriles para la agricultura. 3 de mayo, la fiesta de la Cruz tiene como finalidad la petición de agua. Esta petición se realiza en los cerros, pues ellos son los que más necesitan del buen temporal. Coincidentemente, los 3 lugares en que se realiza esta fiesta tienen relación con sitios prehispánicos. El cerro de Xilotepec, o del Jilote Tierno, donde está el monolito de Xipetotec y Cihuacóa. Se realiza otra ceremonia en el paraje de Otlipatlahuayan, o la Cruz de Encino. Aquí se encuentra una estela de piedra con elementos acuáticos, tallados de chalchihuites, y que además fue un asiento de un calpulli mexica de los que fundaron el pueblo. Y el otro lugar es el cerro de Huaymic, o Gran Muerte, donde existe un basamento piramidal. En ese lugar, hasta 1982, se llevaba la imagen de San Gregorio para hacer una misa que le llamaban de rogación, si llegado el primer fin de semana de junio no llovía. La peregrinación a Chalma se realiza entre mayo y junio. Esta peregrinación forma parte de la geografía sagrada del pueblo. Sus símbolos también son la petición de lluvia y el culto a los montes y a los cerros, pues en las cuevas que hay en estos lugares se recargan los mantos acuíferos que dieron origen precisamente a las chinampas. El Cristo Negro católico que se venera en ese santuario sustituyó a la deidad de las cuevas llamada Ostoteotl. En esta fiesta también se marca el periodo para ensemillar otra vez el chile chihuarote, pero este será el que se va a cultivar en los cerros. El 24 de junio se realiza la fiesta del barrio de San Juan. Desde antes que existiera la capilla de este barrio, se hacían celebraciones en el manantial de Tlilac. La gente realizaba ahí la fiesta llamada sanjuaneada. Esta celebración consistía en ir a desayunar y bañarse en el manantial. Durante el día se realizaban eventos acuáticos, como competencias de natación o carreras de trajineras. La fiesta de este barrio marca, además del culto hacia el agua, el cierre de la temporada para la siembra del maíz, el frijol y el haba en la zona montañosa. El 16 de julio se celebra la Virgen del Carmen. En esta fecha concluye el tiempo para echar escarda, o como se llama en San Gregorio, montón al maíz. Considero además que esta mayordomía es la más antigua del pueblo, pues en un mapa de 1555 ya había destinado un solar para esta cofradía. Asunción de la Virgen, 16 de agosto. Esta fiesta marca el inicio de la siembra del cempasúchil que se utilizará para las celebraciones del Día de Muertos. En la iglesia, a la Virgen se le acuesta rodeada de manzanas y uvas. El 8 de septiembre se celebra la Natividad de la Virgen. Y este día marca el inicio de la siembra de la flor de nube, que también se utilizará para las celebraciones de los muertos. Los días de muertos son celebraciones que tienen su antecedente en el México prehispánico claramente. Nada más que estas fiestas se realizaban entre agosto y septiembre, con las llamadas fiestas de la Milcailhuiltontli, o pequeña fiesta de la muerte, y la Huaymicailhuitl, o gran fiesta de la muerte. A la llegada de los frailes y la imposición del santoral católico, las fiestas de Micailhuiltontli y Huaymicailhuitl se recorrieron para noviembre y se sincretizaron en los días marcados por la liturgia romana. Pero también esta fiesta coincide con con el cierre del ciclo agrícola, en donde empiezan a secarse los frutos
para posteriormente ser cultivados, especialmente el maíz y el frijol. Al parecer, el catolicismo tomó estas celebraciones de la fiesta pagana de Lemuria, que realizaban los romanos, y el Samaín celta, que tenía precisamente la finalidad de celebrar la maduración del trigo. El 30 de noviembre es una fiesta antigua, allá en San Gregorio. El origen de esta fiesta es más histórica que agrícola, pues conmemora el día de la fundación del pueblo, que fue el 30 de noviembre de 1555. Antes de que existiera el barrio de San Andrés, los mayordomos del Santísimo eran los encargados de organizar estas celebraciones. Las posadas y la Navidad celebran el receso de las labores agrícolas y el reposo de la tierra. La tierra entra en calma. Su capacidad productiva baja considerablemente y aunque en las chinampas continúa la agricultura, sus productos son más escasos, pues dependen de la intensidad del frío para que no se sequen o se hele la cosecha. El 21 de marzo pueden observarse en el territorio del cerro 2 calendarios de horizonte que marcan el renacer del sol y por lo tanto la esperanza de otro nuevo ciclo de fertilidad según el pensamiento cosmogónico prehispánico. En el paraje de Tenenec, mejor conocido como Piedra Larga, existe un altar prehispánico donde el 21 de diciembre se observa la salida del sol del cráter del Popocatépetl. En el cerro de Xilotepec sucede lo mismo. Ahí se localiza la piedra que ustedes observan en la lámina, que tiene un orificio en la cara superior y otro en la cara oriente. Desde esa piedra se puede observar también la salida del sol en el solsticio de invierno, pero en vez de salir del Popocatépetl, se observa desde el cráter del volcán del Teutl. La mayordomía del leñerito, que se realiza precisamente en este periodo de descanso de la tierra, gira en torno a la imagen del Señor de las Misericordias, Cristo negro que se venera en San Pedro Actopan y que ha sido patrón de los leñadores de la región. En enero se va al monte a cortar 6 o 7 árboles viejos, enfermos o secos, para tener leña y cocinar en las fiestas que durante el año se realizan en su honor. En esta mayordomía se reúnen los pueblos de San Gregorio, San Bartolomé y Santa Cruz, siendo su anfitrión el pueblo de San Pedro. En junio o julio, después de las primeras lluvias, los mayordomos organizan la reforestación del monte, lo que genera el uso sustentable de los recursos madereros. El 6 de enero, dentro de este periodo de descanso de la tierra, se celebra la fiesta del Barrio de los Reyes. Esta fiesta, igual que la de San Andrés, aunque es antigua, no marca ningún referente agrícola, porque la tierra está en descanso. Pero la importancia de ella es que nos recuerda el nombre cristiano que recibió el paraje llamado Tepetenchi. Este paraje fue asiento de otro de los calpulis aztecas que fundaron el pueblo. Aunque el barrio está en la zona urbana, el paraje originario que está en el cerro sigue conservando su nombre original, Los Reyes Tepetenchi. Es común escuchar expresiones de observadores externos al pueblo, principalmente de personas que viven inmersas en la sociedad individualista, comentarios como los siguientes. En vez de malgastar su dinero en fiestas, deberían invertirlo en algo más productivo. O el siguiente, las fiestas son solo pérdida de tiempo. Estas personas solo observan la parte culminante de todo un proceso comunal y socializante. En las fiestas tradicionales permea un verbo que en las sociedades individualistas es poco conocido: retribución. La característica más sobresaliente de estas fiestas es el trabajo desinteresado que amigos y familiares brindan al mayordomo. No es un trabajo gratuito, pero tampoco se paga. Se retribuye en el momento en el que otro lo necesita.
Es el tequio que tenían las culturas prehispánicas o la guesa de los pueblos oaxaqueños. En este proceso, los vecinos contribuyen con los mayordomos, brindándoles en la medida de sus saberes los alimentos para la fiesta o el trabajo necesario para realizarlo. En los procesos que consolidan las fiestas comunales encontramos los siguientes aspectos: la toma de decisiones colectivas, estrechar los lazos de cohesión y solidaridad entre los miembros, fomentar las relaciones de parentesco, tanto consanguíneas como las de por ritualidad, que son los compadrazgos. Lo que la gente externa ve, finalmente, solo es lo superficial y lo culminante, el clímax de las fiestas, y poco se adentran en la estructura organizacional de ellas, sus relaciones, sus causas y consecuencias. Solo por citar algunos ejemplos de consecuencias de la organización festiva, mencionaré los procesos de lucha, de autogestión y resistencia cuando el pueblo se ha visto amenazado. En años recientes, la aparición de grupos de autodefensa, no necesariamente armados, que se han creado en varios barrios del pueblo ante la inseguridad que permea la ciudad en este momento. Quiero aclarar que aunque se ha generado esta inseguridad, es menor la que existe en el pueblo que en las ciudades. Otro ejemplo fue la no funcionalidad de los albergues o campamentos en el sismo. Como es sabido, el pueblo fue uno de los lugares de mayores daños por el sismo de 2017. Pero los albergues para damnificados no fueron funcionales, porque las víctimas de este sismo tuvieron la solidaridad de parientes y vecinos, ayudándolos en la medida de sus saberes. Para concluir, quiero hacer referencia a Carlos Monsiváis, quien en algún texto expresó la siguiente idea sobre el simbolismo: cuando el símbolo pierde su significado, pasa a ser un adorno y deja de transmitir su enseñanza. Por eso, es preocupación de varios habitantes del pueblo transmitir a las nuevas generaciones el simbolismo agrario de las fiestas. Para los miembros de mi generación, que lo aprendimos de nuestros abuelos, era tan cotidiano que pensamos que por generación espontánea lo iban a conocer nuestros hijos, quienes de alguna manera se han desligado, aunque no del todo, de las actividades agrarias. Con tristeza, he observado que algunos pueblos que han sido absorbidos por la ciudad, las fiestas sí han pasado a ser derroche por la pérdida de sus simbolismos cosmogónicos. Y eso es lo que no queremos que pase en San Gregorio Atlapulco. Gracias. Gracias, profesor. Qué interesante. Muchas veces la mayor parte de la gente que no está involucrada como que ubica que es solo fiesta, que está lleno de fiestas, ¿no? Pero no se preguntan que esto tiene que ver con un ciclo agrícola, que es lo que dio origen a la fiesta, o sea, la ritualización del acto para que pueda haber vida, cultivos. Y esto tan interesante que nos dice también de cómo la comunidad en esas fiestas tiene un sentido de pertenencia, de colectividad, de colaboración, de entrega, de trabajo voluntario, de aglutinarse en un bien común. Eso es algo sumamente rescatable que, como dice, la parte individual de nuestra sociedad lo ha dejado a un lado y eso nos ha alejado un poco de este sentido de comunidad que yo creo que con esta plática que nos acaba de dar nos puede invitar mucho a buscar que estemos generando comunidad en donde estemos y que la ritualicemos de alguna manera para que tenga fortaleza y no se vaya perdiendo ni supere el individualismo esta labor colectiva. Muchas gracias. Ahora le pediría a la doctora Landázuri, cuéntanos, ¿por qué te interesa a ti estudiar esto? ¿Qué es lo que has encontrado? Tu micrófono, permíteme. Ya lo abrí. Como te comentaba, soy docente en el posgrado en desarrollo rural. De hecho, me dedico a estudios rurales desde que todavía estaba en la licenciatura. Ya llovió de eso. Y siempre he estado trabajando cuestiones del campo. Entonces,
desde la economía obviamente estaba más ligada a cuestiones productivas, ¿sí? Pero cuando me acerco a San Gregorio, justamente a raíz de ese libro de diversidad religiosa en Xochimilco, me llama la atención lo que hemos conocido de oídas de que Xochimilco tiene 365 fiestas al año. Y bueno, encontré que San Gregorio también tiene prácticamente 365 fiestas al año. Y empecé a reconocer muchísimo más qué significado y qué sentido tenían las fiestas. Obviamente ya también había hecho el doctorado en antropología por la necesidad de comprensión justamente que tenemos sobre cultura e identidad de los pueblos, con los que trabajan los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y empecé a seguir, a darme cuenta de las fiestas. En realidad empecé una investigación que tenía que ver más bien con la relación entre avecindados y originarios. Un proyecto que se llamó Originarios y avecindados en disputa por el territorio y la identidad. Porque nos habíamos dado cuenta que quienes trabajan las chinampas son fundamentalmente migrantes, muchos de ellos de la zona norte de Puebla, del Estado de México, de diferentes lugares. Y ahí empezamos a ver ciertos tipos de relación que quisimos incidir a través de un documental. Hicimos un documental sobre ello. Y justo cuando lo presentamos, ese documental, entre otras preguntas, les inquirí a los habitantes qué tipo de documental querían que hiciéramos sobre ellos, ¿no? O sea, porque ese documental hablaba de ellos y de los otros. Y lo primero que me dijeron, un documental sobre la fiesta. Y no solamente en esa ocasión, en muchos otros momentos, un poco al estilo UAM y al estilo el posgrado, estamos buscando construir con, desde y para los actores y actoras sociales, ¿sí? Entonces, pues llegó el momento en que había que dar respuesta a esta propuesta. Y bueno, entendí además claramente que las fiestas, casi podría yo decir, es como el latido del corazón comunitario todavía en San Gregorio. Porque como lo vamos a expresar en el documental, habla de sí mismo, o sea, las fiestas hablan de sí también del mismo pueblo, por ejemplo, la fiesta patronal, ¿no? Durante este proceso de producción del video, fuimos comprendiendo todo ese significado que, como bien dice Javier, no es visible cuando uno ve la parte que culmina ya en lo festivo, ¿no? Como solemos hacer, o como yo he solido hacer para estos trabajos de colaboración, convocamos a diferentes pobladoras y pobladores que ya habíamos trabajado juntos en otros momentos para hablar sobre esta filmación y para planearla. Y pues de la mano son ellos los que nos llevaron y ellas a definir el calendario festivo de este documental. Durante varias sesiones intercambiamos el sentido que tendría este documental, porque efectivamente había que desentrañar no solamente lo visible, sino justo lo invisible, lo que está ahí reverberando dentro de las relaciones cotidianas y no solamente del momento de la fiesta, sino del proceso de organización de la fiesta. Y juntos, como lo verán, algunos de estos testimonios quedaron grabados, emprendimos el vuelo para hacer este video. Y obtuvimos, fue muy interesante, aportaron videos pobladores de ahí, por ejemplo, uno de una peregrinación a Chalma, eran 16 horas de grabación, que además tuvimos que transferir a formatos actuales, ¿sí? Y que es muy interesante porque ese video, y lo quiero comentar en particular, era de un momento en que quien nos prestó, los padres en ese momento, hace 16 o 20 años, habían sido los mayordomos. Y el momento en que hacemos este documental, el hijo también participa ya como adulto, como mayordomo en esas fiestas o participa en general
en la fiesta, en la peregrinación de Chalma. Entonces ahí vemos también esta parte generacional, ¿no? Que va de la mano, y en particular, como decía Javier Márquez, sobre todo en esta parte de las fiestas, todavía hay una participación de niños, jóvenes y adultos. Vamos a tratar de proyectar una fracción de este documental, porque el documental en sí mismo dura 1 hora. Vamos a ver cuánto tiempo nos da. Solo quisiera señalar que, como ya decía Javier, las fiestas religiosas son una forma de organización social que le da además una vitalidad local al sentido comunitario y es clave de la identidad cultural y del arraigo territorial. Algunos estudiosos hablan de estas prácticas festivas como todavía mecanismos de resistencia de los llamados pueblos originarios. Para otros, son también un instrumento para darle continuidad a las tradiciones, a los valores, a las formas de organización social, a su vinculación con la naturaleza y a su memoria colectiva. En estas fiestas de San Gregorio, algo que me resultó muy interesante en aquel estudio de diversidad religiosa es que entrevistamos a quienes practicaban otros cultos diferentes al católico, por ejemplo, evangélicos, dentro del mismo San Gregorio, y siempre nos comentaban que ellos también de alguna manera colaboraban en la fiesta patronal de San Gregorio, porque era la fiesta del pueblo, no era la fiesta nada más a San Gregorio Magno, sino era la fiesta del pueblo. Y una fiesta en donde, antes se acostumbraba a que los niños estrenaban ropa, zapatos, como cuando festejan uno el cumpleaños. Esa es la fuerza que tiene esa fiesta todavía. Y son fiestas que no solamente se festejan en el atrio de la iglesia o en sus calles, sino también en el traspatio de las casas de las familias. Ahí llegan de visita los familiares que ya no viven en San Gregorio, las y los invitados que en algún momento dado transitaron por San Gregorio y saben que hay fiesta o los invitan a la fiesta, ¿sí? Y también en como señalaba Javier, la organización de los eventos colectivos cuenta con la cooperación de la comunidad. Por ejemplo, para el castillo o para algunas actividades como las mañanitas que se llevan a San Gregorio. Y esto mismo pasa en los barrios. También los barrios, los 30 y pico barrios que hay, tienen las fiestas a sus santos, a San Francisco, a San Andrés, a San Juan. Y en estas fiestas hay una semana de música, de baile, de gastronomía local, de juegos mecánicos. Hay diversión para todas las edades. Incluso los jóvenes de repente han tenido una iniciativa y decidido que ahora en lugar de 8 días había que festejar 9 días porque quieren un día del rock. Y eso sucedió hace un par de años o el año pasado. Entonces, es un momento de encuentro y reencuentro de las personas de la comunidad y de quienes estuvieron en la comunidad. Hay momentos como los cambios de mayordomía, las peregrinaciones a Chalma, que muestran claramente y que refrendan esa organización comunitaria. E incluso, si se alcanza a ver al final de este breve recorte del documental, grupos que están vinculados a las fiestas también siguen vinculados para atender problemas en los espacios productivos. Bien, vamos a dar pie entonces a esto. No sé si quieras hacer algún comentario, Cecilia. Sí, fíjate que me resulta muy sorprendente cada vez que lo vuelvo a escuchar. Llevo mucho tiempo escuchando esto de las fiestas y la gente que de veras está fuera de esta realidad lo ve a lo lejos y dice, es que solo hacen fiestas, ¿no? Pero acercarse a través de esta información que ustedes nos están dando, donde entender que la fiesta es la ritualización de la cotidianidad y de los valores que se tienen de la tierra,
del cultivo, de las cosechas, de la ofrenda a los dioses en que se creían tanto el mundo prehispánico como cuando vino la evangelización y este mestizaje, es como algo muy complejo. Y la gente solo se queda en cuando va la Sonora Dinamita y que va a haber mucha gente, ¿no? No logran entender que hay una preparación, que son años de decisión. Por ejemplo, cuando alguien quiere ser mayordomo, desde muy temprana edad toma la decisión de decidir comprometerse para dentro de 20 o 25 años que le tocará ser mayordomo, y que eso implica estar ahorrando, estar destinando parte de su trabajo, de sus ingresos, a poder ofrecer todo lo que implica la mayordomía cuando ésta suceda. Entonces, entender esto yo creo que es de lo que a mí me gusta mucho difundir y divulgar, ¿no? Que estas fiestas son cuestiones tradicionales, pero nuestros investigadores también estudian. Permítanme un momento porque se metió un... perdón. Y entonces, el que se pueda dar a conocer esto, bueno, enriquece muchísimo a toda la comunidad que no forma parte de la comunidad de San Gregorio, pero que nos da elementos para entender cómo funcionan los pueblos originarios y por qué es valioso mantener y respetar las costumbres y los procesos de integración que tienen de forma interna, para que cuando nosotros nos acerquemos entendamos cómo tenemos que abordarlo, porque hay veces que con desconocimiento uno llega queriendo invadir, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que hacer es escuchar, saber de qué trata y ver de qué manera nos vinculamos y hacemos empatía ambos, porque también la gente de la comunidad luego es resistente a los que estamos fuera de esto, porque dicen es que no nos entienden, pero si ustedes nos dan información, es una maravilla. Creo que con eso empezamos a compartir este compromiso de la universidad de difundir la cultura. Pues bien, venga lo del video, vamos a ver. Un minutito, quiero agregar algo a lo que acabas de decir, y es justamente por qué es importante para las y los estudiantes conocer esto. Justamente en mis prácticas de campo, desde la licenciatura, uno llegaba a alguna comunidad a tratar de conocerla, hacer entrevistas y demás, y uno de los elementos que siempre tenía uno que tomar en cuenta, y si no se tropezaba, era cuál era el momento del ciclo agrícola en esos días, ¿sí? Si era un momento de cosecha, era imposible conversar con nadie, ¿sí? Todo el mundo estaba volcado en el campo cosechando. Bueno, lo mismo sucede con las fiestas, ¿sí? Y además, si entendemos lo que esto le significa, pero además la gran experiencia que esto trae de organización comunitaria, del compartir, ¿no? Habla Javier de la retribución, por ejemplo, del trabajo de apoyo mutuo. Esto también es un elemento importantísimo del que ahora tanto queremos hacer referencia cuando hablamos de hacer comunidad. Hacer comunidad es eso, ¿sí? Hacer comunidad es estar ahí apoyándose mutuamente, compartiendo y siempre estando en el momento en que otro y otra puede necesitarlo o solicitarlo. En este caso, para la reproducción de estas fiestas, ¿no? Bien. Vamos a pasar unos minutitos. Dime cuántos minutos. No te escucho. Pues córrelo. Ok, y tú me avisas, ¿sí? Tienes considerado, sí. Gracias.
Gregorio estará siempre feliz. Por el poniente la huerta, por el oriente San Luis, todos abrimos la puerta si se quiere divertir. Bueno, estimados vecinos, me permito el uso de la palabra para agradecer a todas las agrupaciones que han participado en la organización de esta nuestra gran feria anual en honor a San Gregorio Magno. Desde 1559 a 1986, ininterrumpidamente se han realizado estas festividades. Fiestas tradicionales o cualquier fiesta, hay esa unión de la población y de su gente. Pero viene esta cuestión de la fiesta, y aunque tú, sobrino, eres priista, pero yo perredista o el panista, nos juntamos porque es la fiesta del pueblo, ¿no? Eso es lo que yo he notado en San Gregorio, ¿no? De que las fiestas tradicionales hacen la unificación en las familias y en general en el pueblo, ¿no? La festividad no nada más la sacamos nosotros. O sea, el gasto a veces llega a ser un poquito grande para nuestras posibilidades económicas. Tenemos que recurrir a la fe, a la buena voluntad de los compañeros, a los amigos que hemos invitado a participar, para pedirles una monedita. Nosotros pasamos a su casa a hacerle la invitación como cada medio año, pues siempre con nuestra carita de pan, ¿no? Porque al igual no les gustó obviamente el año pasado, pero siempre llevamos por delante nuestra imagen. ¿Sabes? Venimos a invitarte para llevarle mañanitas al Santo Patrón. Ese es el pretexto. Depende del gusto del casero, ¿sí? Ahí sí, en las mayordomías el casero es el que se propone y se organiza. Las mayordomías en el pueblo de San Gregorio se llevan el día 2 de febrero, que es el inicio, ¿sí? Es el inicio en la cual todos los barrios del pueblo de San Gregorio se juntan, dentro de la cuales estos barrios llegan a la iglesia y cada uno de los barrios tiene un representante que son los mayordomos. Le llamaríamos en este caso los padrinos. El día de la celebración, que es el día de la Candelaria, el 2 de febrero, en ese día es cuando hacen cambio los mayordomos entrantes y los mayordomos salientes. Cada mayordomía de cada barrio dura un año. Entonces, los mayordomos entrantes tienen que llevar coronas de flores, con los mayordomos salientes que también tienen que llevar coronas de espinas. ¿Para qué? Para que a la hora de hacer el cambio del niño Dios, en este caso, al otro mayordomo, le ponen una corona de espinas al mayordomo que va a entrar, y a los mayordomos que ya van saliendo les van poniendo coronas de flores. Niña hermosa, no te ofreces.
fiesta. Atado tienes, lleno de llagas, el santo cuerpo. La vista hacia el altar. Volteados a la llama de la mesa. Listos, mano derecha arriba.
hombre verde a pedir su mole verde. Ahí viene la ballena a pedir su bolsa llena. Con los huesos de mi abuela voy a hacer una escalera y subir a la azotea y gritar mi calavera. Bien, vamos a dejar aquí, Cecilia, si te parece. Podemos conversar un momento. Si puedes abrir mi video. Ya no se oye tu voz, Cecilia. Es que esta tecnología sí, nos tiene todo el tiempo. Francisco Márquez, por ahí anda. Sí, sí, doctora. Tu video no te vemos. Ah, perdón, sí. Claro que sí. Muchas gracias. Nos quedan unos minutitos para comentar. ¿Tú querías? Sí, fíjate que me gustaría mucho, que ya que conocimos esta información, la riqueza que tiene, me inquieta mucho saber en este momento que hemos estado en contingencia todo este año, que empezó casi con los carnavales, ¿no? La contingencia o posterior a ellos, como un sitio donde es tan importante esta ritualización, el cultivo, estos ciclos ceremoniales y los ciclos agrícolas, cómo se han visto afectados ante esta condición que hemos estado viviendo a nivel mundial sobre la pandemia. O sea, cómo se guarda la sana distancia, cómo se ritualiza, cómo lo organizaron, porque implica gente junta, trabajando, colaborando, bailando. ¿Cómo lo han vivido? Ya les pasó lo del 2017 del terremoto, que fue un golpazo, pero bueno, gracias a la unión han podido salir adelante y organizarse. Pero ante esto que nos vino de pronto, ¿cómo lo viven como comunidad? Debe de ser muy fuerte el no poderlo realizar como se ha venido haciendo durante tantos y tantos años. ¿Nos puedes comentar, profesor? Sí, bueno, pues en primer lugar, uno de los grupos más afectados y que no se ha tomado en cuenta por el lado oficial es el de precisamente de los chinamperos, de los agricultores. Fue el grupo que más golpeado fue por la pandemia, por el llevar sus verduras a la central de abastos. Entonces, en el pueblo permea la idea de que precisamente el COVID llegó por la central de abastos. Y fueron los grupos que al principio empezaron a padecer el COVID. Hubieron otros chinamperos que para enfrentarlo empezaron a unirse familiarmente, crear a sus asociaciones y sacar sus productos a vender a la ciudad. Entonces empezaron a hacerse publicidad por WhatsApp, por Facebook, y se empezaron a crear diferentes grupos que salen a dejar sus productos. Hubieron otros
chinamperos, otros campesinos que de plano se fueron a la quiebra porque su cosecha simplemente ya no se pudo, ya no la pudieron vender. Ese es desde el punto de vista agrícola. Desde el punto de vista festivo, pues la mayoría de la gente se guardó, se dejaron de realizar precisamente estas fiestas. Ayer, por ejemplo, que fue la fiesta del barrio de San Judas, pues hubieron muchos cohetes, pero nada más, no hubo otra manifestación más. Lo que no se ha acabado en esta fiesta son los cohetes, que tienen también un simbolismo muy particular agrícola, porque es la petición de lluvia, es el contacto que se tiene con la lluvia. Por eso es que en las fiestas tradicionales, al menos en San Gregorio, se queman muchos cohetes. Han habido velaciones, que son los actos previos a cualquier fiesta, pero se ha tenido esa intención de adecuarse a las condiciones que se está viviendo. Ahorita, por ejemplo, para el Día de Muertos, se abrieron los panteones, se está dejando entrar a máximo 3 personas por tumba al panteón, pero el día de mañana se cierra esta entrada para evitar que el 1, 2 y 3 sí hayan conglomerados grandes, ¿no? La inercia que se vive en algo que es tan habitual como es la solidaridad, sí ha costado mucho trabajo en dejar de hacerla, ¿no? Yo comentaba hace algún tiempo con la doctora de algún familiar que falleció por COVID por ahí los primeros días de mayo. Avisaron a la familia, pues falleció, no vamos les avisamos nada más. Pues esa parte de la solidaridad, la gente fue a su casa a expresarle la solidaridad, y bueno, después de 2 o 3 días cayó enferma la esposa, y bueno, pues así se dieron también la situación de los contagios. Hubo también otro caso que me pareció muy significativo de cómo se están adecuando estas situaciones, ¿no? Tuvimos también el conocimiento de una comadre que falleció y nos mandan un mensaje por WhatsApp, pues falleció, pero no le vamos a hacer misa ni nada hasta pasando 20 días. O sea, dejar que la familia tuviera el periodo de cuarentena para ver si no había riesgos, y bueno, hacer precisamente esta parte. Pero es una parte muy, muy compleja, muy difícil. Aquí muchas veces como que entra más la inercia, porque estoy acostumbrado a vivirlo así, lo sigo haciendo sin anteponer de esta parte pero cuidado porque estamos en una situación especial, ¿no? Pero sí ha sido muy difícil. Finalmente, cuando la alcaldía se da cuenta de la situación que existía en San Gregorio, cuando se da la alarma que San Gregorio es la colonia con mayores contagios en la delegación, se debió en un momento dado, yo lo veo así, por una falta de asistencia de la delegación, de coordinar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, la coordinación que se empezó a hacer fue una coordinación espontánea, individual, como la solidaridad que hay en el pueblo. Entre mismos pobladores empezaron a difundir por mensajes de internet, de WhatsApp, oigan, pues hay que tener cuidado, hay que sanitizar. Hubieron campesinos que agarraron sus bombas para desinfectar sus plantas, y con alcohol y cloro, agua y cloro, a sanitizar su calle, su cuadra. Entonces, fue también la respuesta, fue una respuesta en un primer momento, y en la parte más álgida de la pandemia, fue una respuesta también comunal que se tuvo. Muchas gracias. Sí, es que por ahí vi en las escenas del video una señora con su cubrebocas, pero me imagino que no era por COVID, fue por alguna condición de salud, porque el video lo hiciste antes de la pandemia, ¿no? Sí. Y ahí es que me surgió esta pregunta, porque sí, el video se hizo antes, no sabía que iba a haber COVID y la señora traía cubrebocas, pero seguro tenía una gripe de otro tipo que por eso me trajo a colación esto. Y tú, Gisela, ¿cómo analizas tú desde tu perspectiva como académica la vivencia de un pueblo tradicional con estas condiciones ante esta circunstancia?
de pandemia. Bien, justo estamos haciendo un trabajo con otra compañía del departamento sobre estas condiciones prevalecientes a este periodo en San Gregorio Atlapulco. Un poco revisar qué es lo que de alguna manera facilita o multiplica las condiciones de contagio. Y bueno, justamente a Javier es uno de los que habíamos entrevistado, ¿no? Entrevistamos también a un médico y Javier explicaba todas estas cuestiones tradicionales que a veces era muy difícil de dejar hacer una velación el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, por ejemplo, en donde aparentemente también hubo contagios, pero que también muestran que la vida cultural, que este tipo de actividades es parte de la vida cotidiana de la gente. Lo que dice Javier como inercia es que es lo cotidiano, es como a nosotros, ¿no? O sea, lo cotidiano, y que a veces interrumpirlo o modificarlo es un nuevo aprendizaje, ¿sí? Y esto pues está sucediendo en todos lados, y en particular en San Gregorio, pues sí, los espacios, además para los urbanistas, ¿no? La construcción y la reconstrucción después del sismo se dio en los mismos espacios en donde ya había de por sí un uso muy intensivo de la tierra, de los predios. Encontraron predios en donde había tantas familias ahí asentados que les costó mucho trabajo lograr un permiso de reconstrucción, porque se requiere un mínimo de superficie para la reconstrucción y resultó que no cumplían los mínimos, ¿no? Entonces, esta situación también explica de alguna manera el contagio tan intenso en San Gregorio, porque la relación familiar es muy amplia, la familia extensa, como yo le llamo. Muchas veces eso pasaba, ¿no? En el predio de los abuelos se asentaron los hijos y lo dividieron entre 3, 4, y entonces esos hijos tenían a la vez su familia, ¿no? Y entonces en un predio que originalmente podía haber sido habitado por una familia nuclear, aunque grande, ¿no? En aquella época tenía muchos hijos, pues también se multiplicó el número de habitantes en ese solar, digamos, ¿no? Entonces eso también genera estas condiciones en que en un momento dado se extiende muchísimo el virus. Pero bueno, esto respecto a estos otros aspectos, ¿no? Del uso del espacio y demás. Hay otros que habría que conocer con más detalle qué pasó con la clínica, cómo dio la atención, etcétera. Pero bueno. Sí, y esto que comentaba el profesor sobre los chinamperos y sus cosechas, efectivamente se vio todo un movimiento comunitario por parte de los chinamperos, y después de la gente de empezar a compartir, cómprenles directo, ¿no? Entonces empezó a haber una cantidad de tránsito en WhatsApp, en Facebook y demás, donde volvimos ahora a consumir directo con los productores. La postura que se tomó de compra directo creo que fue muy grande. Hubo como una conciencia de decir, pues no vayamos con las grandes empresas, vamos ahorita con los que están produciendo para poder salvar todos, ¿no? Porque en la medida en que les compres directo, ellos siguen produciendo en la tierra y la tierra sigue estando viva. Así es. ¿No? La tierra es para trabajarla. Ajá. Y en ese sentido, de repente, estando aquí también confinada, era así como la impotencia de en qué puedo colaborar, ¿no? Sí. Entonces empezamos a través de estas redes sociales, justamente, por un lado, a difundir esta información de quienes estaban ofreciendo paquetes de verduras hasta la fecha, ¿eh? Acabo de comprar hasta el paquete para el Día de Muertos, en donde ya incluye el pan hecho en San Gregorio, alguien que hace papel picado, la maceta de cempasúchil, ¿no? Todo tu combo. Todo el combo, y difundimos esa información, pero también estuvimos difundiendo en una lista enorme que tengo ya de contactos de gente de San Gregorio en mi teléfono,
pues algunas cuestiones de las medidas sanitarias que estuvieron puestas al público, como una manera también de colaborar de alguna manera para revisar la situación, ¿no? Cuando empezaron a salir las primeras estadísticas sobre San Gregorio, pues ahí estuvimos difundiendo toda esta información y bueno, ahí estamos. Yo creo que esto no ha terminado, ¿sí? No. Y habrá que ver también la universidad en un momento dado qué otras cosas puede hacer de difusión que sea de utilidad justamente a las comunidades, ¿no? A la población en general y para llevarlo a estos espacios. Sí, pues muchas gracias, ha sido muy interesante, profesor. ¿Quiere agregar algo más sobre su querido San Gregorio? Pues no, precisamente ahorita estaba viendo, pensando sobre esa parte de cómo se ha ido precisamente, ha habido esta parte de resiliencia, ¿no? De resiliencia en la comunidad. Y recordaba yo anoche, fui a recoger mi pan de muertos, porque pensé que, bueno, en primer lugar dije, no, pues quién sabe si trabajen, porque hay hornos caseros que se dedican precisamente a hacer el pan, y por lo que vi en su lista sí bajó, pero no mucho la cantidad de gente. Al horno en donde yo mando a hacer mi pan, por lo regular desde una semana antes se empieza la producción del pan. Vi la lista de la señora cuando me dijo, pues, ¿qué día quiere que le toque? ¿No? Ya le dije, tal día. Me dice, es que en ese día no se ha apuntado nadie, mejor lo anotamos en otro. Ya de haber bajado como un, ¿qué será? Un 20, 30%, pero sí está yendo la gente. Ayer que fui, pues nos entregan el pan en un patio grande, todas las familias con cubrebocas, con gel antibacterial, pero en la producción. También me di cuenta que la producción de cempasúchil siguió. La semana pasada uno de mis hijos compró, fue a los 2 días, ya se había acabado ahí la producción. En la mañana que salí de la casa pasé por un invernadero muy grande que todavía en la semana lo vi muy lleno y yo dije, híjole, pues no van a acabar. Y no, ahorita ya es mínimo lo que tienen. Entonces, pues ha habido también esa parte de resiliencia. Le comentaba que hace 8 días fui a limpiar también la tumba de mis papás, porque nada más dieron esta semana hasta el día de mañana de ir al panteón, y ya hay muchas tumbas con flores, ya hay muchas tumbas con cempasúchil. Entonces, aunque no va a ser el día 1 y 2, de todos modos la gente sigue yendo, sigue recordando a sus muertos, sigue haciendo con sus adecuaciones, pero no se despega precisamente de esta parte tradicional. Claro. ¿Cuánta? Sí, muchas gracias. Gisela, ¿quieres concluir con alguna cosa? Pues gracias, Cecilia, y creo que es importante que este tipo de materiales, qué bueno que van a estar permanentemente ahí, también sean conocidos por las estudiantes y los estudiantes y por los docentes también, las y los docentes, porque es parte también de lo que implica la vinculación académica hacia nuestro entorno social, que es parte del sistema modular. Claro, y que además nuestra UAM Xochimilco, que está ubicada en la delegación Coyoacán, tuvo su sentido de nombre precisamente porque cuando se fundó había que poner los ojos en Xochimilco como la zona rural, alejada, con un tipo de estructura social particular y agrícola. Y bueno, todos aquellos que formamos parte de la UAM Xochimilco tenemos la obligación de conocer a Xochimilco y de difundir la riqueza que tiene en todos los ámbitos. Por eso es muy importante que profesores como tú, que ha estado tan involucrado, pueda dar a conocer su trabajo con nosotros. Y aunque siempre hemos estado vinculadas, afortunadamente desde el espacio donde yo he estado mucho tiempo, que es el Centro de Información y Documentación sobre Xochimilco, bueno, ahí es donde nos vinculamos la doctora Gisela y yo, y con gente de la comunidad de San Gregorio. Y bueno, pues yo quiero agradecerles su participación, que nos hayan compartido tanto, y bueno, apoyemos siempre a los productores, entendamos el tipo de rituales que llevan nuestros pueblos originarios y tratemos de sacar lo mejor de estas formas de organización, de
colaboración que tienen entre la comunidad. Y acerquémonos a textos y a documentos que ha hecho Gisela. Estos los vamos a tener pronto en la nueva página de la Coordinación de Extensión Universitaria y de Divulgación y del CIDEX. Y pueden seguir este video que va a estar en YouTube de Divulgación de la Ciencia. Y aquí esperamos, si la maestra Gisela nos lo permite, poder subir el video completo de la fiesta de San Gregorio y otros materiales que nos ha proporcionado para que puedan estar al acceso de todo público. Pues muchas gracias. Cecilia. Gracias al profesor Márquez. Y buenas tardes, nos despedimos y bueno, gracias a la doctora a la doctora Elsa Muñiz, quien es nuestra coordinadora de extensión universitaria, que apoya que se hagan estos proyectos de divulgación de la ciencia, y a todo el equipo de servicio social, a mi compañero diseñador del proyecto Rutilo Morales, y a los chicos de servicio social que permiten que este trabajo pueda ser construido para que esté en las redes sociales ante esta contingencia y de aquí en adelante. Pues muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, hasta luego, buenas tardes, que estén bien. Tú visitas San Gregorio en su fiesta sin igual. Bienvenido siempre seas a mi pueblo hospitalario. Para entrar a San Gregorio hace falta una sonrisa. Es la tierra del Colgorio, estará siempre feliz. Por el poniente la huerta, por el oriente San Luis. Todos abrimos la puerta si se quiere divertir.